¿Nacido y criado aquí? Sí, desde hace 70 años, sí. Mis padres son nativos de aquí, emigraron del caserío Pueblo Llano en el año 1930. Ya hasta ahorita, hasta la presente, vamos 4 generaciones ya. Aquí no hubo asentamiento indio anteriormente. Los primeros pobladores fueron mis antepasados, mis bisabuelos y mis abuelos que llegaron acá. ¿Tú crees, Rosario, que esta vida te acerca más contigo misma? Sí, y lo acerca más a uno y lo alarga más la vida incluso, porque la vida de abajo es muy diferente a la de aquí, porque uno hace cosas más importantes, me imagino, que las de abajo. Pues aquí es muy bonito, porque aquí no se oye nada de cosas como abajo en la ciudad, de escándalos y pleitos y la moto, apoyado en las motos, accidentes, pues. ¿Qué me gusta? A mí me gusta todo, pues, el trabajo. Nacido y criado aquí, pues, entonces uno se acostumbra, se adapta a hacer lo que hay que hacer aquí, pues. ¿Y qué hay que hacer aquí? ¿Qué hacía usted aquí? Sembrar papas, ver ganado, ver las bestias, trabajar con eso, trabajar con bestias, trabajar con el ganado, y sembrar papas y cebollines. No nací aquí, pero quiero morir aquí. Valen de Viaje es una presentación de Banesco, Stay, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Este viaje comenzó en avión Caracas El Vigía. De allí nos buscaron en esta nave que tiene fascinado a Gustavo, que quiere una, y en esta nave llegamos hasta Ejido. Pero ahora, en esta otra Toyota, es que vamos a seguir camino. Siempre Toyota, donde sea que vayamos, y nos vamos a encaramar para esa montaña que ustedes ven allá, ¿ven? Vamos a un páramo totalmente desconocido donde jamás he estado. Y ningún viaje me gusta más que este en el que descubro. Así que bueno, vamos a descubrir juntos el páramo de los conejos. ¿Por qué se llama conejos? No sé, pero lo voy a averiguar. ¡Gilbert! ¿Qué tal, señora Valentina? ¿Cómo está? Contigo no hay que sin hablar por teléfono. Sí. Pero tú eres una belleza de criatura, tú eres una criatura. Lo normalito, Es lo normalito, ¿qué edad tienes tú? 21. Un infante. Yo tengo 70. Ay, mi amor, qué ilusión. ¿Y la señora, tu mamá? Sí, mi abuelita. Ay, la abuela, ¿qué le pasó a Chencho? Sí, señora, mucho gusto. Bueno, que me les vaya muy bien y ese camino se les vuelva cortico. Bueno, si es largo no importa. Con el favor de Dios. ¡Nos vamos! ¡Con el día de verdad! ¿Mucho frío por allá? Ahorita estamos a -4. Ahorita está haciendo frío, amanece. ¿Cómo que -4? Sí, amanece todo lo que es el paisaje congeladito. Todo. Más que todo en las mañanas amanecen las mangueras congeladas. El agua, sí. ¡Wow! Mira cómo él lo dice normal. No, pues uno ya se va acostumbrando, tantos años uno viviendo en el páramo, pues poco a poco uno se acostumbra a eso, pero no creo, uno también le pega frío, en las mañanas no creo que uno parase a lavar loza. Sí. Pues no lavaremos loza de mañana. Agüita caliente. ¿Tenemos? Sí, agüita caliente tenemos. Entonces no necesitamos más nada. Tenemos chimenea, agüita caliente, No, eso gas. eso está listo. A partir de aquí se acabó la manguangua de la carretera de Cemento. Ya se bajaron a Copla. Ahora empieza la carretera Malandra. Empieza lo chido. Ustedes se dan cuenta lo que hacemos nosotros para que ustedes conozcan el páramo de los conejos. Suscríbanse en el canal, hermano, que puedes hacer con esta pela, ¿verdad? Claro, tienen que suscribirse, suscríbanse. Y lo dice Gilbert. Miren, ustedes están viendo eso que está aquí. Ese es un frailejón. Eso significa que estamos a punto de estar en páramo, Gilbert. Sí, ya estamos haciendo la transición del páramo, ya estamos entrando a mitad de carretera ya. Ya estamos como a 2000
1800, por ahí, 2000 y algo. Bueno, si esto se puede llamar carretera. Aquí nos bajamos porque Ender dijo que había que hacer un trabajo de construcción en la carretera, porque miren cómo está esto de malandro. Miren estos agujeros. Eso sí pasa por donde sea. Sí, es que sí. Bueno, estamos caminando porque es fregado que la camioneta pase. Debe tener menos peso. Camino malandro. Miren esa lindura. ¿Qué tal, Gus? Ya entonces empezamos en la carretera buena. Sí. Bueno, esta es la carretera buena para que sepan, ¿ok? Y aquí empareja un poquito la cosa, ya empareja un poquito la cosa. Sí, mira cómo está de parejito, ven. Y ya estamos en la casa, ya prácticamente. Además, Henry, usted se va a devolver. Sí. Gilbert lo va a acompañar. Hay que echarle la acompañadita para que no me vaya solo. Llego, echo gasolinita abajo, 2, 3 horitas estoy aquí arriba otra vez. Yo no voy a acompañar a nadie, yo me voy a quedar donde sea que llegue. Y yo que le iba a decir que si me acompañaba a subir Sí, en la para moto. venirme en la moto, ¿verdad? Sí, Ah. seguro. Cuente con eso, cuente con eso. Ahora sí estamos llegando de verdad. La carretera está perfecta. Perfecta. Y todo eso rosado que ven es el chispeadito. Miren los colores de este páramo. Este sí ya es el páramo de los conejos. Sí, no, qué belleza. Mira. Mira aquel montón de frailejones ahí. ¡Qué loco! ¡Qué belleza! Agua para tirar para el techo. ¡Qué emoción de páramo! Bueno, tenemos como 5 horas encaramados en esta carro zarandeado. Pero todo tiene sentido cuando llegues aquí. ¡Qué emoción, vale! Lo que yo te digo siempre, lo que más me gusta es lo que queda más lejos. Bueno, en lo que pasemos a esta curvita, se va a ver la aldea. Vamos a llegar a donde tenemos 5 horas esperando para llegar. Bienvenido al páramo de los conejos. ¡No! ¡Miren esto! ¡Ah! ¡Qué cantidad de frailejones! ¡Qué de colores! ¡No! Y es aquí donde tú vives, Gilbert. ¡Qué privilegio! No, y para mí es un honor y no un privilegio que ustedes estén acá visitándonos acá en nuestro páramo, Páramo Los Conejos acá, ubicado acá en Mérida. ¡Qué hermosura, vale! El vecino queda media hora. ¡Sacaron la papa! ¡Saquen la papa para el rancho! Ahora sí es verdad que llegamos, esta es la última puerta. Ajá. Bienvenidos a la casa de Chencho. Aquí vamos. ¿Qué tal te pareció el trayecto? No, yo estoy fascinada. ¿Qué importa? 5 horas zarandeado para llegar a esta hermosura de aldea. ¿Y tú te criaste aquí? Sí, yo me he criado aquí, me he criado abajo, pero la mayoría de mis años de lo que tengo acá, tengo más de 15 años acá, desde que me trajeron acá al Páramo de los Conejos, prácticamente nacido acá. Imagínate. O sea que tú eres un niño silvestre, criado de campo. Sí, se puede decir que sí, criado acá en el campo. Para mí es un honor que ustedes vengan a acompañarnos acá, a conocer un poquito de nuestras culturas, de nuestras tradiciones. Claro. Quiero que sepan que aquí empezó a hacer frío burda. Yo estoy contentísima. Me emociona muchísimo llegar a la casa de Chencho, que es el abuelo de Gilbert.
Pero qué alegría, Chencho, qué belleza del lugar este donde tú vives. Llegamos acá, sí. Sigue adelante, Valentina. ¡Qué belleza, Chencho! Mucuposada Frailejón de los Andes. No, mira esto. Todo pintado. ¿Qué es eso? ¿Y esto quién lo pintó, Chencho? Eso lo pinto yo con otro muchacho por ahí con alto relieve. ¿Qué es esto? No, toda la casa. ¿Qué es eso? Mírame el fuego. ¡Ay, Chencho! Pero esto es una belleza. Aquí tenemos las habitaciones aquí de Chencho. Mira, con su ventanita aquí todo. Por aquí nos asomamos y este debe ser el bañito, ¿ves? ¿Qué más necesita uno? Miren ese paisaje que se ve desde la ventanita. Una camita, dos camitas. ¡Ay! Miren esta lindura para poner los zapatos. Aquí tenemos otro cuartico múltiple. Ay, mira qué divertido con su cobija allá arriba como de techo. Y este es el cuarto de Gustavo, cargando batería, porque aquí tenemos electricidad. A mí me fascinan estos sitios así. Lo más genuino, lo más silvestre, el propio campo, la auténtica vida de montaña. Te voy a contar todas las historias de esta gente que vive en esta tierra. Qué emoción estar aquí, ¿vale? Qué emoción es querer venir. Y aquí está Susana. Ordenando todo para dejarlos aquí con el mejor día. Vamos a empezar a cocinar ya. El mejor día de todo el páramo. Que vengan hermanos el mejor día. Chencho, Ajá. ¿cómo fue eso que tú me dijiste que me habías contactado hace un poco de tiempo para que viniera? Sí, con varios personajes. Cuando usted estaba haciendo unas grabaciones en Los Llanos y cuando estaba por Ciudad Bolívar también. Tremenda sorpresa cuando mi amiguita me dice que nada más y nada menos que Valentina Quintero iba a venir a visitarme, imagínense. Eso era como un regalo del cielo. Siempre había helado. 30 años después se nos dio. 30 años después, se da cuenta que Sí. nunca es tarde. Claro. Pero claro, usted nunca habló conmigo. No pude contactarme, porque ella no está aquí. Ya anda en Coged y anda por otra parte del llano. Ella estuvo aquí. Una vez la busqué por Apure. Un muchacho, sí. Y bueno, me parece que es lindísimo que nos tocara en esta época que es tan bonita. Lo mejor del tiempo puede haber escogido usted. Lo Sí, mejor, sí. ¿verdad? Porque usted sabe que aquí estamos a 3.500, 3.800 metros y siempre son los páramos. Por su lluvia. Las nubes se cargan con más fuerza. Bueno, amanecer aquí es algo insólito, como fuera de lo común. Yo estoy muy contenta y además siento que apenas llego aquí, entro en el mismo ritmo que tu casa, que tu páramo. Exacto. Que es como en calma, ¿verdad? Así es. Tranquilo, mañana me vas a contar todas las historias de por acá. Sí, mañana la voy a llevar por una parte muy silenciosa, oye. Vamos a contemplarlos bajo los 10 decibeles, oye, donde usted oye los latidos de su corazón. Bueno. Dos cosas contempla usted, que es la oscuridad, lo que llama tiniebla, y el silencio, un silencio total, una penumbra pero enorme. Hay mucho que ver entonces Mucho, por mucho. aquí, así que vamos a Sí, esperar. esto es muy rico en monumentos naturales, oye, oye, mucho. Aquí nada artificial, todo es natural. No, nada. Sí, sí. Esta es la comunidad de la Cañada de las González, que está a una altura de 3.500 metros. Esto pertenece al municipio de Campo Elías, de la parroquia de Montalbán, del estado Mérida. ¿Nacido y criado aquí? Sí, desde hace 70 años, sí. Mis padres son nativos de aquí, emigraron del caserío Pueblo Llano en el año 1930. Ya hasta la presente vamos 4 generaciones ya. Aquí no hubo asentamiento indio anteriormente. Los primeros pobladores fueron mis antepasados, mis bisabuelos, mis abuelos, que llegaron acá. Estas tierras son vistas por terratenientes nada más. Venían y se iban otra vez, solamente criaban ganado. Ahorita actualmente hay unos 80 personas, unas 20 familias de costumbre seminómada. Tienen varias zonas de influencia donde trabajan, donde están las familias, donde hacen lo que llaman las callapas y los trueques. Usted siembra papas, pero yo tengo queso y cambiamos.
Así, y ustedes lograron tener aquí su electricidad y su agua también. Sí, ¿verdad? a través de gestiones que se hizo a partir del año 2013. Estamos gozando de este sistema a través de Corpoelec. Tenemos los molinos de viento, los paneles solares, la planta que genera electricidad también. Sí, eso cambió la vida, altamente así. Aunque distorsionó un poquito el medio ambiente, el panorama aquí donde nosotros vivimos, pero estamos muy contentos con la luz eléctrica que llegó aquí. Llegó a la carretera, tenemos el ambulatorio, la escuela, y vamos a hacer el recorrido. Hoy tenemos todo el día para recorrer hasta la última casa. En un recorrido de unos 7,5 kilómetros vamos a recorrer. Nos vas a presentar a tus vecinos. Si Dios quiere, sí. Y mañana le presento los monumentos que hay por allá por la otra cañada. Hoy vamos a estar con la gente acá y mañana ya nos sale naturaleza limpia allá arriba, en la laguna. Con mi caballo que se llama Colorado. Mira, es impresionante como ya no hace frío. No, ya no hace frío, cambia bruscamente la temperatura. Sí. Miren, ahí van los muchachitos para la escuela. ¿A las 3 de la mañana? Sí, viene esa gente caminando, sí. Atravesaron montañas y todo aquel paraje que usted puede ver, eso. Yo de verdad me conmueve esa vida en estas montañas. ¿Tú sabes lo que es esos muchachitos? 5 horas por toda esa montaña que ven ustedes allí para llegar hasta su escuela. Qué voluntad de aprender, qué ternura me produce. Esos son los venezolanos. Esa es la gente que construye el país todos los días. Yo voy en mi caballo, ya va que vamos a esperar a los demás. No hay apuro, espérese. Esto es lo que veo mientras estoy montando mi caballo, acompañada por esta maravilla de río. Miren lo cristalino que es. El río alimenta más de 40 comunidades, ¿oyó? ¿Así? Sí, más de 40 comunidades se suplen de este río. Yo no tenía ni la menor idea de lo que me iba a conseguir en el páramo de los conejos. Yo solo quería venir. Y desde que llegamos ayer y vi este valle, fue tan emocionante, tan estremecedor conseguirme con esta comunidad aquí metida, rodeada por todas las montañas, atravesada por este río, apenas 80 personas viviendo aquí. Y yo no quería tener ninguna referencia. Yo quiero mostrarte mi sorpresa, mi felicidad, mi asombro. Este es un mundo nada más que para observar. Pienso cómo será de verdad vivir aquí y nunca te aburres, porque mira cómo amaneció esta piedra, fíjate cómo viene el río, los oficios de cada día. Buscar la vaca que se fue con su becerro. Ese es el mundo de Chencho, el que le heredó su familia aquí desde hace tantas generaciones. Y tú volteas y esto es lo que ves. Aquí todas las casas están lejísimas unas de otras. Tenemos como media hora encaramadas en la mula y ahora es que vamos a llegar. Aquí venimos al ambulatorio porque además Chencho es el enfermero. ¡Wow! Mira el ambulatorio. Y aquí está Chencho vistiéndose de enfermero. Tenemos que Chencho debe hacer la Universidad de Medicina Simplificada. Desde el año 1978, Valentina, estoy sirviendo acá en la comunidad del Páramo Los Poreños. Este es mi humilde ambulatorio, muy dotadito de todo lo necesario para prestar primeros auxilios acá. Aquí me toca atender partos, ver heridos, tomar distribuciones médicas, muchas veces que no me corresponden, pero aquí estamos al servicio. Hice varios cursos, estoy aquí al servicio de la comunidad y presto servicio en otras comunidades como Manzano Alto, Loma de los Ángeles, el Alto Capaz. Tú terminas siendo realmente el médico de acá, ¿no? Sí, como les vuelvo a repetir, a veces uno tiene que tomar distribuciones de médico que no le corresponde, pero porque lo principalmente es prestar los primeros auxilios cuando lo necesiten, ¿no? ¿Qué emergencia se te puede presentar por aquí? Bueno, más que todo cuando hay extraviados, cuando han caído, que están escalando, el atender los partos anteriormente, porque ahorita ya gracias a Dios ya no lo hacemos. ¿Cómo te sientes tú de ser el responsable de la salud de tu comunidad? Sí, no solamente de la salud de la comunidad, sino que yo soy un ente útil aquí a la sociedad. Sí, yo trabajo de todo, yo trabajo en el turismo, yo trabajo ayudándole a las personas a hacer las casas, cuando no las tienen, a los pobres, a los que necesitan, igualmente si yo necesito ellos me ayudan.
Me tocó una vez atender a un niño que nació muerto. Lamentablemente había pateado una vaca en el vientre que estaba ordeñando y le mató al niño. Yo mismo lo atendí y bueno, gracias a Dios todo salió favorablemente, sí. Lo que quiero contarle a la gente, a ellos por lo menos, van 5. 2 aviones grandes y 3 avionetas. La esqueleta del médico es esto? Sí, y el esqueleto, ¿entiendes? Ay, qué Entonces, risa. cualquier cosa está aquí y usted la busca allá. Y si quiero mirar adentro, también miro adentro, ¿entiende, hija? Y así sucesivamente en fractura, pues yo me copio y hago mis referencias con muy buenas posibilidades para el doctor. Póngale, lo felicito, Mateo, porque me hizo una buena referencia. Pues claro, si tengo la choleta, cualquier es médico. Sí. ¿Y tú también eres ginecólogo aquí? Yo tomo muestras, a veces sí, me ayuda la ginecóloga cuando viene, tomamos la muestra, la referimos y la vacuna. Aquí tengo tarjetas desde el año 1978 hasta nuestra fecha. Aquí está mi ambulatorio, el nombre de mi ambulatorio aquí, que es el ambulatorio rural 1, Páramo Los Conejos, y es montaña adentro. ¿De dónde viene el agua? El agua viene precisamente de la zona más alta. En el pico allá hay lagunas. Aquí todo el mundo se aprovecha de agua propio, lo que llamamos aguadita. La aguadita brota de la montaña. Cada uno tiene Cada uno, su... sí. Nadie se molesta por el vecino que ajeno que le quitó el agua, que nada. No, todo. O sea, cada uno tiene su acueducto, pues. Sí, y propio, privado. ¿Qué hace esa antena ahí? ¿Para qué sirve esa antena? Esa es la de la escuela, que sirve para que los niños reciban clases a través de las computadoras que ellos tienen, el internet que hay acá en el páramo. Aquí los niños trabajan con las computadoras, más que todo, manuales, las que el gobierno les da. Pero ahorita no está funcionando. Ahorita no está funcionando, tenemos un déficit. Aquí tenemos la escuela, ahorita están de vacaciones los niños. Aquí hay un grupo de alumnos, de 15 alumnos actual. Hay 6 niñas y 9 niños. ¿Y la maestra vive por aquí? Sí, la maestra vive en aquella cabaña, sí. Ajá. Y los profesores son todos nativos de acá. O sea, todo se resuelve dentro de la misma De comunidad. la misma comunidad, sí. Se cobran y se dan el vuelto ellos, nos damos el vuelto nosotros mismos, ¿entiendes? Entonces, vivimos aislados aquí, pero a la final, pues, muy privilegiados, porque es muy visitada la zona, acá. Claro. Como personas como ustedes, que es muy importante que nos visiten, que se le agradece la visita. Venimos a la casa de la profe Rosario. ¿Cómo le va? Aquí la venimos a visitar. Sin verla. Rosario. Qué bueno conocer su casa. Ay, pero si tiene pesebre. Lo que pasa es que tenemos las motos ahí para prepararles un cafecito. Ay, pero mire qué bella su cocina. Y como les digo siempre, donde llegas te ofrecen un café. ¿Cómo es vivir aquí, Rosario? Ay, aquí es demasiado maravilloso, sabroso el clima, de conocer los lugares. Y bueno, y aquí pues la gente es demasiado amable cuando llegan. No es como en algunos sitios que uno va. No, aquí toda la gente somos muy unidas, demasiado de unidas. ¿Y usted qué hace por aquí? Pues dar clase, atender a los niños y aquí con mi hijo y mi niña que vivo aquí en esta casita. ¿Esta es su niña? Sí, y mi niño que es especial de las piernitas allá. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo te llamas tú? Mabel Quintero. Ay, yo soy Quintero. Yo soy Valentina Quintero. Somos tocayos. Sí, señor, tocayos de apellido. A lo mejor sí que somos primos. ¿Será? Mire, ¿y cuántos niños tiene en la escuela? Ahorita vemos 12 niños que tenemos en la escuela. Ya vemos 4 profesores y 2 madres colaboradoras y cocineras. Pues. ¿Y todos viven por aquí? Sí, todos somos de aquí del páramo, gracias a Dios. ¿Qué hace desde que se levanta? Lo primero que me levanto a bañarme. ¿Con agua fría? Sí. ¿Con agua fría? Sí, ya uno se acostumbra. Y preparar las cosas, ir a ordeñar antes de hacer el desayuno y preparar para irme para la escuela. Ya a las 5 de la mañana ya estoy parada porque a las 8:30 tenemos que estar en el colegio. Y llegamos otra vez de la escuela, preparar, arreglar la casa, las cosas del hogar y a ver los animalitos que nos gusta criar, ovejos, chivos, gallinas, pavos, como tipo una granja. ¿Tú cambiarías esta vida? No. Jamás. Porque la vida de abajo es muy diferente a la de aquí. No se quema como tal uno
se le alarga más la vida porque uno hace cosas más importantes, me imagino, que las de abajo. Pues como realizar la naturaleza, cuidar mucho el ambiente, mantener las cosas típicas de anteriormente, y eso me parece muy importante. Ella es una belleza. ¿Qué edad tienes tú? 40 años ya. Y mira cómo estás de chévere y de sana y de rozagante, ¿ah? Lo que Rosario nos contó luego es que gana $3 mensuales como maestra, pero que lo hace con amor por la educación de los niños. Que su hijo Omar caminó a los 7 años por un problema en las piernas y que vivió 2 años en Ciudad de Mérida para llevarlo todos los días a una terapia equina. Me cautivan estos habitantes de esta aldea comunicando su vida, contando su experiencia. Y tú dices, qué tranquilidad. Desde que Dios amanece, nada más la cotidianidad y la naturaleza. No hay ninguna otra mortificación. Poco a poco tiene que aprender a Bueno, leer. ¿cómo será eso? La travesía por la aldea continúa. Ahora junto a Rosario y su familia que deciden acompañarnos. Vamos despacio, conversando, y yo decido detenerme para que Gilbert me cuente cómo es vivir aquí con su abuelo Chencho. Gilbert decidió vivir con su abuelo, aquí en esta aldea. ¿Qué hace que tú decidieras vivir aquí? Bueno, lo que más me gusta de vivir acá es la tranquilidad que tienen estos páramos. Cero bulla, cero molestias, el compartir con la gente de acá, con mi familia, primos, tíos y mucho más, o sea, el vivir con mi abuelo, que mi abuelo pues es un libro de enseñanzas, de todo. Ese señor ha sido mi papá, mi amigo, mi abuelo, ¿no? A mi hermano, o sea, hace muchos papeles en mi vida. Y bueno, gracias a él estoy yo acá, o sea, yo estando chamo viví en Mérida con mi mamá, con mi papá. Cuando me trajeron acá al páramo, tendría como algunos 3, 4 añitos y me gustó de una vez lo que era tener una vaca, un becerro, lidiar, algo que me gusta todavía mucho más, la pesca, las lagunas. ¿Qué te ha dado tu abuelo Chencho? Me ha regalado la enseñanza de la vida, la enseñanza a valorar, a ganarse sus propias cositas, a trabajar primero que nada. Me ha enseñado a trabajar con el turismo, de la enfermería. Cada día me enseña un poquito más, me enseña la agricultura, me ha enseñado a pescar, me ha enseñado a caminar, a andar solo. Todo lo que yo tengo en la vida se lo debo a él, porque bueno, él ha sido una persona, la persona más especial y él me cuenta sus cosas, yo le cuento a él las historias, todo. Yo agarro, me pierdo una semana para la laguna y llego y viejo, mire lo que hice, pesqué, mire viejo, me encontré una vaca, viejo, mire pasó esto, pasó aquello. O él llega y hace algo una semana solo acá y él me dice, no viejo, mire pasó esto, mire pasó aquello. ¿Tú te imaginas viviendo aquí siempre? Sí, yo mi vida la quiero, el resto de mi vida la quiero aquí en este páramo. No nací aquí, pero quiero morir aquí. Yo feliz en mi caballo, porque a mí caminar en estas alturas no se me da tanto. Así que estoy feliz que me hayan dado mi caballo. Bueno, pues aquí llegamos donde Martín, que como les digo, aquí todo el mundo es familia. Miren, la casa de los ancestros que llegaron hace más de 100 años. ¡Wow! Miren la casita con su fogón. ¿Y tú la usas, Martín? Sí, a veces la uso. Temporada. ¿Y esto es bareque, Martín? Sí, se vale. Y este techo es de paja. Y se conserva desde hace 100 años. Claro, se conserva con el humo. Mírame este rayito como entra aquí, perfecto. Es el humo, ¿no? Vamos bajando. Y aquí lo tiene. Wow. Y ahora vamos a ver la casa nueva. Así se vive por estos campos. Lo mínimo. Pero fíjense, limpiecito todo. Las sillitas hechas como de oveja, ¿no? Y sus cuarticos. Y aquí está el otro cuartico.
¿Crees que aquí la gente vive feliz? Yo estoy segura que viven felices. Viven con lo mínimo, con lo que necesitan. Sobre todo la solidaridad. Todo el mundo se ayuda. El que va para el pueblo le trae la comida a los demás, se comparten la papa, hacen trueque, todos se lo prestan. Es pura familia, es una belleza, es lo que decía Gilbert. Si necesitas un potecito de sal, lo piensas, porque tienes que caminar muchísimo para llegar por la otra casa. Entonces todo el mundo procura tener sus cosas. Es lindísimo, son otros valores. Martín, ¿qué hiciste tú aquí? Eso lo hizo Gustavo, mi hermano. Ajá. Él la bajó la hélice y la montó aquí. Bajó la hélice que estaba allá arriba. Y el molino. Ah, y le montó como el motor aquí. Apagué la luz. Ah, para tener la luz. Esto genera la electricidad, ¿ven? Con esta agua que Con esa viene agua, acá. sí, con el agua que tiene aquí. Como una central hidroeléctrica. Exacto. Y aquí tiene la trilladora para el trigo. Este es movido por agua, ¿vale? Vean lo que es. ¡Coño! Claro, y se empieza a mover en lo que la conecta, mira. Ah, ok. Y ahí genera la luz. ¡Qué maravilla! No tiene ni tercer grado el muchacho. Y eso hace una cosa increíble. Aquello lo mismo, lo mueve por agua. Donde trillamos el trigo aquí, la comunidad y la cebada. Bueno, me emparamé. Con un agua helada, no es por sacárselo. Y aquí vamos al estanque de las truchas. Ustedes se dan cuenta, tienen todos los elementos de la naturaleza y los utilizan para su provecho. Fíjense por dónde viene toda esta agua, va bajando y aquí llega. La truchicultura artesanal, ¿no? Para que la vean. ¡Qué belleza! Yo estoy impactadísima. Todo lo hicieron ellos trayéndose su agua para acá y aquí hicieron sus lagunas. ¿Con qué los alimenta? Él mismo produce aquí el alimento natural con hueso de pescado y harina, algunas especies que le echan. Porque como el gobierno no nos volvió a mandar más alimentos, pero aquí se vivía económicamente era de la piscicultura, por lo rico de las aguas. Y bueno, todo eso quedó en veremos. Porque estas aguas son buenísimas para las truchas. Sí, específicamente porque se presta por la baja temperatura que tienen, muy fría, que es lo que la trucha necesita. Y esto es excelente, entre más altura mejor la trucha se da. El tipo que nosotros aquí cultivamos de trucha es la Fontana, la propia de Alemania, la que vino de Alemania, sí. En el año 1945 llegó aquí la primera trucha que la sembró el padre Duque. Primero sembró el río de las González y después la laguna de la iglesia. Posteriormente nosotros nos encargamos de diseminarla por todas las lagunas. Nos vamos, Frangelis, a la última casa del pueblo, de la aldea. Aquí se vino Frangelis conmigo que nosotros nos vamos a correr, ¿verdad, Frangelis? Vamos despacito, viendo el paisaje. Hay una cuevita ahí. Sí. ¿Y tú te has metido? Sí. ¿Y a ti te gusta vivir aquí? No. ¿No te gusta vivir aquí en el páramo? Sí, pero en las cuevas. Ah, en las cuevas no te gusta. Sí, en las cuevas sí, pero en las casas no. ¿Te gusta vivir en las cuevas? Sí. ¿Te quieres quedar un día en las cuevas? Sí. ¿Y no te da miedo? No. ¿Cuántos años tienes tú? No sé. ¿No sabes cuántos años tienes? Tienes así, mira, 4. ¿Por qué te mandan a buscar frailejón y Frangeli? Para limpiarse el culito. ¿Para limpiarse el culito? Sí. Sí. ¿Y a ti te gusta limpiarte el culito con frailejón? Sí. No con papel, porque aquí no hay otica. Ah, claro, aquí no hay papel, puro frailejón. Cuéntame qué fue lo que te pasó con el caballo. Me tumbó y yo bajaba adelante y la perra de mi padrino Israel me asusté y me tumbó, corrió y me tumbó y después me golpeé por la cabeza y que me tocaron llevar para el médico y me estuve 2 meses y después me iba sanando y después me llevaron para la casa. Y entonces ahora tú no quieres correr en el caballo. No. Ajá, pero conmigo te vas tranquila, segura, ¿verdad? Porque usted no corre. Yo no corro. Porque a mí me gusta ir con los grandes, no con los pequeños. Así es, muy bien. Aquí llegamos a la última casita del pueblo, de la aldea. ¿Cómo le va?
muy bien. ¿Cuál es su nombre? Roque Santiago. Roque Santiago. ¿Usted vive aquí? Vivía. ¿Cómo que vivía? No, ya no vive. Aquí ya no. ¿No? Va y viene. Muy bien. Ya quedan los hijos, pues. Así. Sí. ¿Pero le gusta por aquí? Claro, si toda mi vida es aquí, pues. ¿Cómo vivió usted aquí? ¿Qué le gusta de aquí? A mí me gusta todo, pues. El trabajo. Nacido y criado aquí, pues. Entonces uno se acostumbra, se adapta a hacer lo que hay que hacer aquí, pues. Sembrar papas, ver ganado. ¿Y qué edad tiene usted ahorita? Ya voy a completar los 80. Así. ¿Y usted quiere volver para acá? Claro, si pudiera volver a agarrar una yunta de huellas y ponerme a arar, lo hacía. Creo todavía poderlo hacer, pues ya vengo que los muchachos me traen, porque me gusta volver para recordar dónde nací, dónde me crié. ¿Cómo fue eso? ¿Nacieron en esa casita todos? Sí, en esa casita todos, mi familia, porque ahí donde mi papá y mi mamá se casaron y ahí en esa casa nacimos. Y ahí nos criamos hasta los 10 años ahí. Así. ¿Fue difícil salir de aquí? Sí, para unos muchachos, sí, en esa época para nosotros fue difícil porque cuando tendría yo como 10 años que mis padres se fueron para la ciudad, pues a mí me llevaron para ponerme en la escuela, pues. Para uno fue difícil dejar el campo donde estaba acostumbrado a salir a la ciudad, ir a estudiar en la ciudad. Yo volví como a los 21 años. Así ya pues a establecerme aquí con la familia mía. ¿Cuántos hijos tuvo? 5. Viven ahora aquí pues. Y nuestro paseo por la aldea continúa. Almorzamos, conocimos a Roque, a la familia. Y ahora vamos aquí, Frangeli y yo, guiadas por Chencho, que vamos a visitar unas cuevas, ¿verdad, Frangeli? ¿Quieres ir para las cuevas? Nos metimos por este camino para ir a las cuevas. Esta piedra inmensa que ven aquí, allá hay unas cuevas. ¡Mira! Ahí está. Pero eso es súper angosto. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Es angosto. Angosto seriamente. Yo no quepo ahí. Chencho logró entrar. Y entonces, ¿y después ahí cómo hace? A medida que nosotros vamos avanzando, va anchando. Ajá, Frangeli, para ver. Para ver a Rosario. Mira cómo se metió Rosario. Chao, Valen. Esto es una vaina loca. Menos mal que yo soy flaquita. Ajá. Esto se pone negro cacho. Sí, abajo, hacia abajo. Esto es una vaina loca. Mira, esto es una cosa totalmente loca. Tienes piedra de los dos lados, helada. No sabes para dónde vas. No sabes por dónde vas a salir. Es un precipicio. ¿Pero quién se metió aquí de primero? Yo no sé a quién se le ocurrió. Mira la roca, mira la roca. Esto es roca maciza. ¿Por qué se abriría este pedazo aquí, verdad? Esta cueva. Nunca me había metido yo en una cosa así. No, jamás. A ver, Chencho, ¿por qué se metió usted aquí un día? Por curiosidad nada más, y vea dónde me llevó. ¿Te metiste por curiosidad, para averiguar? Averiguar, sí. Mira, yo te digo, hay que estar bien frito para ponerse a hacer esto. Además, esta piedra es helada, helada. Y lo peor es que después la tenemos que subir para salirnos por el mismo sitio. Eso, Gus. De los lados y se te lanzó. La muchachita me da la mano para ayudarme. ¿Qué pasa? Todo el cuerpo pasa por ahí, negrita. Cuidado. Sí. Volviendo a nacer, saliendo de la Pachamama. Ah, este era peligroso. O sea,
Negro, pero no quedan tan fobia aquí, negro, nomás verla. Y se han quedado por Claro, dentro. se han quedado. Y tú no lo dices. Ajá, y se quedan ahí. ¿Y cómo la sacan? Negro, espera que reaccione por sí misma, porque ¿qué más? ¿Cómo se saca una persona de adentro? Recuerde que la fobia hay que vencérsela, y a la fobia hay que entregársela, hay que retarla, como un enemigo, para vencerlo. O sea, que hay gente que se ha quedado allá adentro y no logra salir. No, un tiempo prudencial, pero no tanto, pero sí, se han quedado. Han desmayado, han perdido conocimiento, otros les falta oxígeno. Entonces, Conciel, esto es puro para valientes, ¿oyó? La felicito, Valentina, y el grupo que carga, ¿oyó? Muy guerrero todo, ¿oyó? Bueno, yo agradezco que no nos hayan dicho nada de eso antes de entrar. Ahora, la que es una loquita esa hija tuya. Sí, Primera vez que se mete y aquella como que se hubiera nacido allá adentro. Sí, ¡Qué carricita! no le dio fobia, Nada, mírala, ahí está, muerte, risa, risa. A mí Frangeli me recuerda a mis nietos Río y Teo, porque ella es una niñita silvestre, ¿verdad, Frangeli? Sí. Tú andas por todos estos páramos y te metes en el río. Sí. ¿Qué haces en el río? A pescar, trucha. ¿En serio? ¿Son sabrosas? Sí, ¿Y tienes tu yegua? sí. ¿Cómo se llama tu yegua? Estrella. Aquí venimos a conocer al señor Claudio. ¿Cómo le va? Sí, Claudio. ¿Cómo se siente? Bien, ¿y usted? ¿Cómo anda por ahí? Aquí como que nadie sabe qué edad tiene. Tengo 85 años, ¿Y qué hace usted por ahí? arreando la vaquita, cerrando los becerros y viendo para ordeñar las mañanas. ¿Y cómo es vivir por aquí? Pues aquí es muy bonito porque aquí no se oye nada de cosas como abajo en la ciudad, de escándalos y pleitos y... ¿Y usted se crió aquí? Sí, yo me crié aquí. Mamá me regaló a unos sobrinos y a una tía que se llamaba Rita. ¿Su mamá lo regaló? Sí, yo ¿Y por qué? por casarse con un viudo que tenía familia. Ah, sí. ¿Y usted cómo se siente con eso, que su mamá lo regalara? Pues yo bien, porque yo iba y la visitaba y iba a pedirle la bendición, porque eso me habían enseñado los que me criaron. ¿Y usted tuvo familia aquí? ¿Se casó? ¿Tuvo Sí, hijos? yo me casé cuando tenía 20 años, tiene como 14 años de haberse muerto y me dejó solo. Por ahí está la hija y las hijas. Aquí está. ¿Aquí en la casa? Sí, ¿Con usted? sí. ¿Ella lo cuida? Ella vende yo y me cuida, me contempla. ¿Usted se quiere quedar a vivir aquí para siempre? Sí, porque como ya soy nuestro de aquí, propietario, me siento acompañado. Lo caliente es muy bonito, pero como aquí me crié y viví, porque soy criado y congelado aquí como en una nevera. ¿No vieron ustedes que esta mañana amaneció escarcha? Pero mire, toda la familia aquí. ¿Estos son sus hijos? Somos las hijas del Señor. Las hijas del señor Claudio. ¿Y qué tal vivir por aquí? Por aquí bonito. Sí, ¿qué le gusta de vivir por aquí? Por aquí más que todo que tenemos mucha libertad de andar por donde queramos porque nadie nos molesta. Y además el aire es puro, el agua es pura y aquí no hay contaminación así como en las ciudades. ¿Y qué edad tiene usted? Tengo 59. Entonces le gusta estar por aquí. Sí, por aquí nuestro páramo, donde nacimos, ¿cómo vamos a abandonar? ¿Por qué esto se llama Páramo de los Conejos? Porque por aquí hay un animalito, una liebre, que casi en otros lados no se encuentra.
muy parecida al conejo, pero claro, es del monte, es ahí de color gris, con el pechito blanco. ¿Y ustedes se los comen? En veces, cuando liga agarrar alguno, pero tampoco no debe de uno, como dice, abusar, porque entonces los terminaría. Nadie se va de donde es feliz, y los 80 habitantes de la aldea Cañada de las González están contentos y plenos en la sencilla cotidianidad de sus vidas, donde aman y valoran la naturaleza. Tienen agua y luz las 24 horas y a nadie parece importarle tener que caminar 5 horas para llegar a la ciudad. Gente recia y agradecida. Un ejemplo para la humanidad.